Hola, ¿qué tal? Gracias por asistir. Bueno, el tema de hoy va dirigido a lo que es un poco de biomecatrónica y pues vamos a explicar de lo que trata ahora sí que esta nueva forma de pensar, de ver lo que son las rehabilitaciones de tobillo, y en este caso pues es una investigación de lo que es primera etapa en donde se analiza lo que son los modelos matemáticos. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el problema clínico? Bueno, ¿por qué es tan importante rehabilitar el tobillo? Como nosotros conocemos que el tobillo pues es una articulación de mucha incidencia a lesionarse. A lo mejor hemos conocido a personas que se han lesionado el tobillo, o simplemente en los deportes hemos escuchado que algún jugador pues sufre de una lesión. Cuando eso sucede, lo más común es que se piensa que tuvo un esguince, o lo más grave es que tuvo una fractura. Entonces, bajo esos escenarios se tiene que tener una rehabilitación o una conciencia de que tenemos un problema en el cual pues tenemos que solucionarlo. ¿Por qué? Porque la recuperación temprana nos brinda varios beneficios, como la reincorporación a nuestras actividades diarias más rápido, y aparte de eso pues restaurar el rango de movimiento que antes se tenía. Entonces, una de las cosas es que siempre se debe de acudir a un fisioterapeuta para que se le dé terapia manual. Entonces, esa terapia manual, desgraciadamente, pues para el paciente es difícil, porque pues tiene que ir al centro de rehabilitación, a veces son costosas y pues no tenemos ahora sí que todas las facilidades para tener una buena rehabilitación. Cuando sucede este tipo de cosas, surgen dispositivos a los cuales le llamamos de movimiento continuo pasivo, en el cual estos dispositivos nos ayudan a movilizar lo que es la articulación lesionada o dañada, y en ese caso lo mueve sin esfuerzo del paciente, y de lo que se trata es que la articulación del paciente no se vaya a atrofiar, porque una articulación que no tiene movimiento se atrofia. Entonces, tenemos ya evidencia científica desde 1900, como en los 90 más o menos, de que se ha verificado que efectivamente un movimiento de manera continua y pasivo quiere decir que no se le aplica fuerza adicional a esa articulación, nos ayuda a mejorar lo que es esta articulación. Ahora, ¿cuáles son los problemas actuales? El primer problema, y el más crítico, es que son muy costosos estos aparatos de rehabilitación. También requieren pues los controladores muy avanzados, y otra cosa pues es difícil de fabricar y darles mantenimiento. Y otra cosa adicional, o la realidad de Latinoamérica, es que pues no se adquieren tan fácilmente. Más o menos para que se den una idea del contexto del que estamos hablando, un rehabilitador así pequeñito cuesta unos 40,000 pesos mexicanos. Entonces, pues ahí ya tenemos una barrera muy fuerte para tener acceso a esos dispositivos. Y lo que se tiene que hacer es que necesitamos crear nuestra propia tecnología adaptada a las necesidades del mercado de la TAM, ¿sí? Entonces, la propuesta del estudio que se tiene es que un mecanismo de leva ondulatorio para generar dorsiflexión, plantarflexión suave. Y ahorita voy a explicarles paso a paso qué significa la leva ondulatoria, por qué surge esta idea, y pues cuáles son las principales miras a futuro, más que todo. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el bajo costo es el número uno, lo que se está persiguiendo. Número dos, fácil de fabricar. Número tres, movimiento fisiológico y continuo. Número cuatro, no requiere control complejo, y es ideal para clínicas con recursos limitados. Cuando digo recursos limitados me refiero a una clínica, por ejemplo, en zonas rurales, ¿sí? O sea, debe ser un prototipo de muy bajo costo. También, ¿qué es una leva ondulatoria? No sé si han visto este tipo de configuraciones en los autos, donde pues ahí la leva va sincronizando movimiento. Cuando sincroniza movimiento, entonces podemos ver que hay ciclos de inicio y de parada, pero esos ciclos se pueden adaptar, o es la propuesta del diseño, que se pueda adaptar una leva con un ciclo ya preestablecido y con un movimiento muy suave a una rehabilitación de tobillo, lo que nunca se ha hecho en toda la literatura que se ha revisado hasta el momento. Casi toda la literatura se va hacia la complejidad, y dijimos, pues, ¿qué pasa si nos vamos hacia la simplicidad? Entonces, de ahí viene el fuerte del trabajo. Entonces, queremos darle eso. Para esto, la propuesta o los requisitos de diseño es que cubra el rango de movimiento del tobillo, que es de 10 a menos 10
y la frecuencia de 0.25 a 1 Hz. Sí, es un movimiento muy suavecito de rehabilitación. También lo que se quiere es que el ángulo de presión sea menor a 30-35 grados y, en pocas palabras, la leva pues va a venir a replicar ese movimiento, que es un movimiento de rehabilitación donde el tobillo pues se vería más o menos así. Entonces necesitamos hacer o fabricar una leva especial para rehabilitación. Entonces el concepto de levas de rehabilitación pues nunca se había escuchado antes, por eso es que se está ahora proponiendo. También lo que se hizo es analizar leyes de movimiento. ¿Para qué? Para comparar de que la leva efectivamente proporciona movimientos suaves. Yo no quiero hacer un prototipo que vaya a lesionar a un paciente, entonces por esa razón se van a comparar la triangular y la trapezoidal para ver que efectivamente una leva puede sustituir a estos tipos de mecanismos. Y aquí, bueno, lo que se trata es que se tenga una ley armónica con esta ecuación. De hecho, este trabajo parte a partir de una ecuación donde esa ecuación me va a dar puntos en el espacio, que esos me van a ayudar a diseñar precisamente la leva. Ese componente mecánico que realmente no existe ahorita en el mundo se tiene que diseñar desde cero y nos tenemos que ir a las leyes ahora sí que de diseño mecánico. Entonces aquí lo que queremos es el ángulo del tobillo, la amplitud máxima y el ángulo de la leva. Cuando ya se procesa todos esos datos utilizando software como MATLAB, entonces empezamos a obtener gráficas en donde ya nos dice exactamente cómo se tiene que diseñar en un software de CAD. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya cuando se hace la gráfica me dice, ¿sabes qué? Tienes que ponerla a esta distancia, va a ser los radios, y en base a esos radios tú vas a obtener una leva especial para que cubra con las necesidades de rehabilitación. Cuando estos datos se transfieren, por ejemplo, a SolidWorks, entonces en SolidWorks ya podemos obtener un movimiento de este tipo, en donde empezamos en 0 grados y empezamos a subir de manera suavizada, que es lo que queremos, y al llegar a la cima, entonces aquí se tiene que desacelerar para hacer el cambio de movimiento. Entonces se vería más o menos así, o sea, sube el pie, se está un poquito y luego baja muy suavecito. ¿Sí? Entonces aquí lo que se quiere es que sea un movimiento continuo, sin quiebres ni saltos, que sea de ciclo completo, y en eso pues ya se demuestra que el diseño de la leva que se está proponiendo cubre con ese movimiento de rehabilitación. Entonces no debemos de quitar el objetivo, que es el bajo costo. Por eso es que se está yendo ahora a la parte mecánica y no a la parte electrónica ni de control. Entonces estamos haciendo lo contrario. Y para esto se hicieron también otras simulaciones donde se compara qué pasaría si, por ejemplo, un movimiento, hay rehabilitadores que tienen un tornillo, ¿sí? Un tornillo y un motor, entonces el tornillo empieza a girar y cuando llega a un cierto punto se regresa y hace para atrás clic, clic, como si fuera un botón on-off, ¿sí? Entonces va haciendo eso. Cuando eso sucede se ve una trayectoria triangular, o sea, ustedes prenden un rehabilitador de esos y se va, y ahí cuando hace el regreso. Entonces lo que no queremos es que tenga estos picos, porque en estos picos es cuando la articulación reciente se frena. ¿Por qué? Porque se le llama un jerk. Un jerk es una sobreestimulación de aceleración. Entonces, como hay mucha aceleración en el cambio de movimiento o de sentido, entonces ahí lo que no se quiere es que se vea este tipo de comportamiento. Y luego se comparó con la trapezoidal, donde la trapezoidal pues sabemos que empieza, tiene algunos paros, sigue, y aquí cuando sigue este tipo de sistemas de CPM se está un momento, pero a final de cuentas regresa. Entonces también lo que no se quiere es precisamente eso, esos piquitos son los que se quieren evitar en este tipo de rehabilitación. ¿Por qué? Porque la articulación, imagínense que salen de terapia o salen de una cirugía, que se tronaron el tobillo, salen de la cirugía y lo que menos quieren es que les hagan presión en lo que es su tobillo, pero necesitan la rehabilitación para que no se les vaya a atrofiar más la articulación. Entonces necesitamos mover ese tipo de articulaciones y para eso surge esta idea de rediseñar lo que ya estaba hecho. Por eso es que lo que se trata de hacer es introducir nuevos mecanismos de más bajo costo para resolver eso. ¿Y qué impacto tiene esto? Bueno, a final de cuentas es mejor confort para el paciente,
menos esfuerzo mecánico, diseño económico y accesible, repetibilidad terapéutica, parametrización simple, alta compatibilidad con impresión 3D y que sea ideal para clínicas pequeñas, prototipos estudiantiles, dispositivos portátiles y sistemas de bajo costo. Al final lo que queremos pues es precisamente rediseñar lo que ya estaba hecho y hacerlo mucho mejor. Entonces las conclusiones de este trabajo hasta el momento son que la leva ondulatoria supera a los perfiles triangulares y trapezoidales, que son los que son comerciales, ¿sí? El movimiento es completamente continuo y es fisiológico, produce menos esfuerzo dinámico, más vida útil del dispositivo y aparte de eso, si se quisiera, se puede reimprimir la leva las veces que uno quiera. Entonces, de esa manera estamos ampliando las posibilidades. También es ideal para dispositivos de CPM o de movimiento continuo pasivo accesibles y el estudio enfocado a cinemática, pero suficiente para demostrar la factibilidad. De hecho, ya con este perfil de la leva, como ya se sacaron las medidas exactas que debe de llevar para que alcance de 0 a 20 grados, entonces ahora lo que se tiene que hacer es llevarlo a un prototipo que ya se pueda reproducir el movimiento. A lo que voy con esto es que ya con las medidas, ahora sí nos pasamos al diseño, que es la siguiente etapa. Entonces les digo, nos tocó ahora exponer la matemática aquí, pero esta matemática se tiene que llevar a la práctica. Y bueno, como el trabajo futuro es esto: integrar análisis dinámico completo, simulaciones multicuerpo, prototipo funcional de bajo costo, la validación experimental y finalmente ensayos clínicos con pacientes para ver qué tan bueno es el sistema que se está proponiendo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Aquí están las referencias del trabajo y pues muchas gracias por su atención. Sí.